Bendiciones, bendiciones, buenos días, buenos días. Una vez más el pastor Vladimiro Monroy. En este jueves 23 de mayo del año 2024, damos gracias a Dios, 2024, y que siempre hemos visto la mano de Dios alrededor de todo este tiempo. Y damos gracias a Dios por, como decimos siempre, el solo hecho de amanecer con vida, de haber amanecido este día, es motivo suficiente para estar agradecidos con el Señor. En esta ocasión estamos dando esta transmisión el día jueves, como siempre lo habíamos hecho. Mañana tenemos un poquito ocupado, por razones también de familia, pero lo bueno es que los horarios son flexibles y damos gracias a Dios porque las personas siempre están atentas a través de estos medios. Si no pueden ver esta transmisión en este momento, lo pueden hacer durante el transcurso del día, el resto del día, la semana, el mes, o yendo también al www.iglesiacomunidadcristiana.org o también al YouTube Vladimiro Monroy Iglesia Comunidad Cristiana. Este es un saludo muy especial para los hermanos de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en el sur centro de Los Ángeles, y también para nuestros amigos un saludo muy especial, también a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales. Hasta un saludo muy especial a mis paisanos de Ipala, Chiquimula, Guatemala, que yo sé que de alguna manera siempre están pendientes de esta transmisión. Amén. Así que nuevamente les saluda al pastor Vladimiro Monroy desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en la periferia del centro de Los Ángeles, por el lado oeste, con un mensaje siempre de transformación que cambia las vidas, que transforma las vidas. Esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que en verdad es Jesús. Lo que en verdad es Jesús. Y vamos a leer un solo versículo, pero antes vamos a orar al Señor, para pedirle al Señor su dirección, su bendición, y también para pedir que todos los que estén atentos, o los que, si hay algún hermano enfermo en este momento, también que sea sano, si hay cualquier situación. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta mañana fresca aquí en Los Ángeles, que ya debería de ser caliente, ya debería de haber calor, pero bueno, tú sabes, tienes control de todo. Lo preocupante es que así como ahorita que todavía está fresco en estos días, que cuando venga el calor, pues va a ser también subir a los extremos. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con los cambios climáticos, a cómo está la situación del mundo hoy? Bendiciones a cada uno, Señor, bendice a cada uno de los hermanos, y también a aquellos, Padre Santo, que por una razón están enfermos, están atravesando algún problema, alguna situación difícil. Permite, Señor, que en este momento sus mentes se clarifiquen, se aclaren, su espíritu se levante, su ánimo, y puedan escuchar tu palabra, y esta palabra pueda hacer grandes cosas en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Damos, como dije, así afinando los últimos detalles, lo que en verdad es Jesús. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17. Un solo versículo. Y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Repito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es, creo que es el segundo o tercer sermón de la serie Jesús desde la perspectiva de Juan. Jesús desde la perspectiva de Juan. Amén. Y entonces, así de que, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A lo largo de la historia ha habido grandes líderes que han dejado huellas bien marcadas, que han movido masas, que han influenciado poderosamente a la sociedad, ya sea para bien o para mal. Pero nadie como Jesucristo. Para uno se trató de un líder político, como un gran maestro de altos valores morales, como un profeta religioso, como un líder comunista, al igual que Fidel Castro, porque hasta así lo han comparado. Qué pena, qué triste.
que su influencia religiosa se debió a cierto nivel de fanatismo de sus seguidores, de los primeros seguidores. Eso ya se daba en tiempo de Juan. Y es por eso que el apóstol en su evangelio de carácter universal, que es el cuarto evangelio de carácter universal, se esfuerza por aclarar todo tipo de dudas, describiendo a Jesús como el Hijo de Dios, el enviado por Dios para la salvación, no al estilo del mundo. Y digo no al estilo del mundo porque ese fue el gran problema, la gran confusión de los judíos, que esperaban a un líder, a un Mesías libertador político que viniera a liberarlos del yugo romano. Y era entendible, pero eso no era lo que decía la profecía. ¿Okay? Entonces, sino para ofrecer salvación del punto de vista espiritual. En otras palabras, para liberarnos de la condenación eterna a causa del pecado. Repito, el gran problema de Israel, de los judíos, era que esperaban a un líder político. Y si yo entiendo eso, como digo, es entendible, porque estaban por 200 años bajo el yugo de la bota romana, ¿ok? Habían estado 70 años, habían sido llevados forzosamente a Babilonia. Y anteriormente, en tiempo de Moisés, habían estado 430 años, creo, en Egipto, esclavizados. Entonces esperaban a alguien que los liberara. Pero se olvidaban de que todo es conforme al plan de Dios. Y ahora Dios tenía un plan para ellos, pues Dios quería hablarles de otra clase de libertad. Este sermón se divide en 3 puntos. Primero, una breve referencia a lo que dicen las Escrituras. Segundo, el enviado de Dios. Y tercero, su poder sobre la muerte. Primer punto, una breve referencia de lo que dicen las Escrituras. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso lo encontramos en Juan 1:49 y eso hicimos referencia la semana pasada, cuando hablamos de una declaración convincente, se llamaba el tema, ¿verdad? Entre la duda y el escepticismo. Y decíamos que Felipe había sido uno de los primeros que se habían convertido a Cristo. Y inmediatamente que se convirtió fue y empezó a compartir el evangelio. Al primero que le habló de Cristo fue a Natanael. ¿Okay? Hablando del Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Y la duda de Natanael por la irrelevancia de Nazaret. Dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Porque Nazaret no es una ciudad mencionada en el Antiguo Testamento. El historiador Josefo tampoco habla de ella. Entonces, desde ese punto de vista de Nazaret no puede ser algo bueno. Desde luego que Natanael desconocía que Jesús había crecido en Nazaret, pero no había nacido en Nazaret. Él había nacido en Belén. Entonces, la filosofía de Dios, según Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 27, dice: más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Me encanta ese versículo. Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y eso me lleva también a la situación de la Virgen María. Porque si Jesús hubiera nacido de una princesa, la hija de un rey, hubiera nacido en un palacio, hubiera nacido de un rico, de un millonario, de una persona pudiente, es obvio que otra hubiera sido la situación. Pero había nacido una mujer sencilla, humilde, prácticamente como cualquier señorita en Israel, que se guardaban vírgenes, porque la profecía decía de que de una virgen nacería el Mesías. Entonces, y luego nacer en un pesebre, en una canoa donde se le da alimentos, se comen los animales,
¿verdad? Decía que mi papá tenía una canoa en el corredor de la casa y se le daba sal a los animales, comida, lo que fuera. Entonces, ¿qué se puede esperar? Un pesebre. Ahí nació Jesús. Entonces, pero Jesús, si Jesús hubiera nacido en un palacio, como dije, otra cosa hubiera sido. Pero Jesús despeja la duda. Natanael lo identifica. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Jesús no estaba ahí, de seguro, pero lo sabía. Porque Él es el omnipresente que está en todo lugar. Uno de sus atributos es ser omnipresente, omnisciente, omnipotente. Jesús está en todo lugar. Y obviamente la reacción de Natanael, contraria a lo que recién había dicho de Nazaret, no puede ser algo bueno. Pero hijo respondió y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. En otras palabras, a ti eres que te estamos esperando. Tú eres el que habría de venir. Pero repito, en este momento me imagino que por la mente de Natanael pasó no un rey en términos de libertad espiritual, sino el que venía a liberarlos del yugo romano. Bueno, vamos a continuar con el segundo punto, el enviado de Dios. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el versículo que leemos porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Me lleva esto a cuando yo lo he escuchado de personas, y me imagino que todos lo hemos escuchado, cuando hay personas que dicen: es que Dios no me ama, porque si Dios me amara, no me pasara lo que está pasando. Todos hemos pasado tribulaciones, todos hemos pasado situaciones difíciles, situaciones en que realmente decimos: ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no me liberó de esta situación? Todos hemos pasado situaciones difíciles, que si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la experiencia que hemos tenido con Él en Cristo. Muchos se suicidan, van a los vicios, se van a las drogas, reniegan. Pero nosotros hemos aprendido que dice la palabra, la Biblia, que hay que darle gracias a Dios en todo. No solamente cuando todo marcha bien, no solamente cuando todo camina color de rosa, es color de rosa. Dale gracias a Dios por las cosas difíciles. Aún si amanecemos enfermos, verá que no es fácil decirle gracias a Dios porque estoy enfermo. Lo que menos queremos es estar enfermo. Y claro, no tiene sentido decirle gracias a Dios. Pero sí, el Señor nos puede dar gracia, nos puede dar paciencia para poder enfrentar y agradecer a Dios, porque a través de ello Dios está tratando con nuestras vidas. Dios está tratando con nuestras vidas. Dios no dijo que nadie se iba a enfermar. La enfermedad es producto del pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, obviamente eso se ha transmitido hacia toda la raza humana. Y hay enfermedades que son por descuido nuestro también. A veces nos descuidamos, exceso de trabajo, no nos alimentamos lo suficiente, no nos vitaminamos lo suficiente, no nos ejercitamos lo suficiente. Hay gente que se trasnocha y por gusto, pues solamente por andar en la calle. ¿Qué se puede esperar? Entonces eso es pecado, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo, para los cristianos, por supuesto. Entonces, pero no es fácil. Sin embargo, cuando decimos que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no estoy diciendo para que todos sean salvos, sino para que todo aquel que en Él crea. Es fácil decir todos somos hijos de Dios. Eso lo escucho desde que estaba niño. Y sí, se oye bonito, todos somos hijos de Dios. Hay dos maneras de ser hijos de Dios: por creación y por salvación.
Por creación, obviamente, todos somos hijos de Dios. Y somos hechos a su imagen y semejanza porque nos ha dado inteligencia, voluntad, sentimientos, todo lo que Dios, todo a su imagen y semejanza. ¿Okay? Pero por salvación, solamente los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, que hemos sido adoptados, como dice el apóstol Pablo. Aleluya. Entonces, cuando nosotros entendemos el lenguaje espiritual, podemos entender los misterios de Dios, la grandeza de Dios. A Dios no se le entiende por el razonamiento humano, porque Dios no es alguien, no es que vamos a meterlo en un laboratorio para ver cómo son sus células, vamos a través de un microscopio. Es lo que la ciencia quiere y es lo que la ciencia hace. Pero dice que en Él se cree por fe. En Él se cree por fe. Y también dice que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Todo aquel que busca de Dios siempre va a ser bendecido. Todo aquel que busca de Dios, que da a Dios el primer lugar sobre todas las cosas, siempre una persona realizada, bendecida. Eso no dice que no van a haber situaciones difíciles, eso no dice que no van a haber problemas, eso no dice que no van a haber enfermedades, eso no dice que no va a haber nada. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí que yo he vencido al mundo. Entonces, cuando Nicodemo va delante de Jesús de noche, Nicodemo era un maestro de Israel, una persona socialmente bien conocida. Entonces es lógico que si Nicodemo hubiera buscado a Jesús durante horas del día, hubiera sido un problemón con los fariseos. Me imagino hoy en día, por ejemplo, los periodistas, los reporteros y tanta cosa, ¿verdad? Entrevistando a Nicodemo. Pero Nicodemo fue de noche. Porque a pesar de que él era maestro, enseñaba la palabra de Dios, enseñaba la ley, enseñaba el Antiguo Testamento. Era un catedrático de teología. Sin embargo, había un vacío en su corazón. Un vacío. Y vino de noche y le dijo, maestro, sé que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo Jesús que conocía el corazón de Nicodemo, le dijo, Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Y luego Nicodemo, Señor, ¿cómo puede un hombre viejo entrar de nuevo en el vientre de una madre y nacer? Nicodemo lo estaba entendiendo humanamente, no en el sentido espiritual como Jesús le estaba hablando. Y por eso dije que muchos quieren meter a Dios en un laboratorio para ver cómo es. Pero no es así. En Él se cree por fe. Aleluya. El que quiera creer en Él dice que por fe, porque Él es galardonador de los que le buscan. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Es el único que nos conduce a la vida eterna. Es el único que nos conduce a la vida eterna, que nos libera, de la condenación, de ir al infierno, de la condenación eterna. Okay. Aleluya. Entonces, Juan 3:16 es considerado como la síntesis del Evangelio, o la Biblia resumida. Porque ahí se resume todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y dice porque de tal manera. O sea, ese de tal manera está haciendo énfasis en que, en otras palabras, Dios hizo lo máximo. Hizo lo máximo. ¿Okay? El creer en Jesús es la única alternativa para escapar de la condenación eterna. No hay otro medio. Con todo respeto, no hay otro medio. No es la Virgen, no son los santos, no hay nadie. Es Jesús. Aleluya. Es el único que fue a la cruz del Calvario. Es el único que murió en la cruz del Calvario. Creer en otras alternativas es decir que no fue suficiente el sacrificio de Cristo.
Y eso me recuerda cuando una anécdota de una ancianita que vio a la Virgen María, dice, con una escobita limpiando las esquinas de la casa, las vigas por ahí. Y fue corriendo con el sacerdote y le pidió, y le dijo, padrecito, tuve un sueño y vi a esto, y a la Virgen que estaba, sí, le dice, es que estaba haciendo lo que Jesús no alcanzó a hacer. Blasfemia total. Blasfemia total. Porque cuando Cristo muere en la cruz antes de morir, dice, todo se ha consumado. Todo se ha consumado. O sea, ya no hay nada más que poner, no hay nada más que quitar. Entonces, dos caminos, el cielo y el infierno. Olvídate del purgatorio. Olvídate. No hay término medio, no hay lugares intermedios. Que los judíos, algunos judíos, rezaban por los muertos. No me extraña, porque los judíos, el problema era que siempre hacían lo contrario a lo que Dios decía. Se iban tras los baales, se iban tras los dioses ajenos, se iban tras la idolatría, siempre, siempre, siempre. Por eso dice en Isaías, creé hijos, se los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no haya hecho por ella? La cerqué, le puse de vallado, la alimenté, hoy en día diríamos le puse fertilizante, la regué, le puse abono, le puse todo. ¿Qué más podía hacer? Esperaba buenos frutos y a cambio de eso, dice, dio frutos silvestres. Entonces, no hay purgatorio. Y la prueba la tenemos en la parábola de San Lucas capítulo 16, cuando el rico dice que estaba ya en el tormento, y mirando a Lázaro en el seno de Abraham, al que él había despreciado. Y el rico le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de mi dedo, de mi lengua con su dedo, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham no le dijo, mira, que tus familiares hagan rezos por ti, que hagan esto, que estás pasando por donde se están purificando tus pecados y de ahí vas a hacer ninguna esperanza, ninguna esperanza. Una gran cima ahí entre los que están aquí y los que están allá. Ni estos pueden ir para allá, ni aquellos pueden pasar para acá. No le dio esperanza. No, que tengo 5 hermanos en mi tierra que no quiero que vengan a este lugar de tormento. Bueno, pues ahí tienen la palabra. Ahí tienen a Moisés, ahí tienen a los profetas. No le dio alternativa. Okay. Entonces, así que es el único mediador entre Dios y los hombres. Decía que el creer en Jesús es la única alternativa para escapar de la condenación eterna. Y Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios. Cuando estaba en el río del Jordán, dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el que quita el pecado del mundo. No habló de otras alternativas. No habló de otras alternativas. Sino, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios escogió a María entre todas las señoritas de Israel, como dije, como pudo haber sido ella, pudo haber sido cualquiera otra. Pues Dios la escogió. Y por eso el ángel le dijo, bendita entre las mujeres. María está en la presencia de Dios, claro, está en la presencia de Dios. Pues hay un lugar especial y en el día del final, obviamente, va a estar en un lugar especial en el cielo. ¿Okay? De eso nadie lo duda. ¿Okay? Pero dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra alternativa, no hay término medio. Y Juan reconoció a Jesús no como un ser humano simplemente, sino como un poseedor de la autoridad divina. Y el Espíritu Santo dio testimonio de Jesús en su bautismo. Dice que en el momento de ser bautizado, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua.
Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este, no es nadie más. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya. Entonces, por eso es que nosotros somos 100% cristocéntricos. 100% cristocéntricos, porque Cristo es el centro de nuestro mensaje. Cristo es el centro de nuestro mensaje. 100% cristocéntricos, porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El tercer punto dice su poder sobre la muerte. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5:21. En sus constantes disputas con los fariseos, la unidad con su Padre. Siempre mostró la unidad con su Padre. El Hijo hace las mismas cosas del Padre, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿A quién? Al Hijo. Todo el juicio le dio al Hijo. ¿Sí? Entonces, Jesús tiene toda la autoridad, porque dice que fue exaltado hasta lo sumo, y Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, repito, por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria a Dios Padre. Aleluya. Confiese que Jesús es el Señor, para gloria a Dios Padre. Quien oye su palabra y cree en Él, pasa de muerte a vida. Hay un Juan capítulo 5, 24 al 26, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Mire, seamos realistas. En todo se centra en Jesús. Jesús es el centro de todo. Por eso dije, nuestro mensaje es 100% cristocéntricos. Aquí. Eventualmente todos los muertos resucitarán para vida eterna o condenación. Todos. Jesús dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En conclusión, son 4 los personajes de que se habla en este sermón: Felipe, Natanael, Juan el Bautista y Jesús. El primero dio testimonio de Jesús anunciado en el Antiguo Testamento. El segundo, Natanael, con una duda razonable sobre la irrelevancia del lugar donde Jesús creció, aún desconocía que había nacido en Belén. Por eso dijo de Nazaret. ¿Qué puede esperar ahí? Otra vez vuelvo a decir que si Jesús hubiera nacido en un palacio, hubiera nacido en otro tipo de posición, hubiera sido aceptado. Pero lo miraban ahí siempre, ahí con José en el banco de carpintería. Pasaba desapercibido como cualquiera otro. Y por eso tenía razón cuando dijo de Nazaret, que se puede salir. Pero Nazaret no era un lugar relevante,
en la Biblia, en la historia de Israel. Una aldea como cualquiera. El tercer hombre fue Juan el Bautista, quien presenta a Jesús como el Hijo de Dios, y el cuarto Jesús, que es uno, como el Padre, dador de la vida humana y eterna, y quien tiene poder sobre la muerte. Jesús tiene poder sobre la muerte. Nadie más que Jesús tiene poder sobre la muerte. Así que hemos visto 4 posturas contrarias a la opinión de muchos escépticos con respecto a Jesús. Porque dije en principio, porque eso lo escuché, lo venía escuchando. Dios me permitió estudiar cerca de 3 años en la Universidad de San Carlos, en Guatemala. Diferentes tipos de profesores, ideologías, pero en la mayoría de ideología izquierdista. En esos días, en ese tiempo, el año 78 aproximadamente, cuando estaba Cuba exportando su revolución hacia toda América Latina, ya había caído El Salvador, estaba bajo el farabundo Martí, Nicaragua está bajo el sandinismo hasta el día de hoy, y ya se esperaba que cayera Guatemala, y si caía Guatemala, pues obviamente caía casi todo Centroamérica. Okay. Y casi todos los maestros de eso hablaban, la ideología marxista. Y por eso recuerdo que uno de los catedráticos entró, en aquel tiempo se vestían bien presentables, de traje y corbata, hasta el día, pero no tanto. Y cuando se para en la tarima, diría, para la clase, él dice, ¿quién de ustedes todavía se traga la chibolita de Adán y Eva o el mito de la resurrección? Lo tengo bien presente, con aquella arrogancia con que entró. Habíamos unos 25 estudiantes aproximadamente, o tal vez cerca de 30. Algunos eran, yo los conocía, de iglesias, presidentes de jóvenes, líderes, maestros de escuela dominical, de todo eran, hasta diáconos. Muy pocos se pararon. Como 2 o 3 nos paramos. Y cuando nos paramos diciendo que sí nos tragábamos la chibolita de Adán y Eva, del mito de la resurrección, el profesor solamente hizo un gesto despectivo, no dijo, no pronunció una sola palabra y comenzó a dar la clase. Y ahí, siempre lo tengo presente. ¿Quién de ustedes se traga todavía la chibolita de Adán y Eva o el mito de la resurrección? ¿Okay? Entonces, bueno, pues claro, por eso dije que a Dios no se le entiende con razonamiento humano, a Dios se le entiende espiritualmente. Tenemos que tener los oídos afinados espiritualmente, aleluya. Así que dije 4 posturas contrarias a la opinión de muchos escépticos con respecto a Jesús. Él es el autor de la vida, el verbo eterno de Dios que hizo lo que otros líderes de la historia no han hecho. Porque repito, al principio decíamos de que ha habido grandes líderes en la historia que han hecho cosas buenas, que han dejado grandes legados y que han movido masas. Pero el único que resucitó de los muertos, porque aunque si bien decían ahí que, dice que sobornaron a los soldados para que dijeran que sus discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Sí, irónico. Los soldados estaban bien custodiados, bien armados. La tumba era con una puerta, que es una rueda enorme, que ahí sale, cualquiera lo puede ver en la internet, televisión. Dice que pesa 20 quintales, alrededor de 1 tonelada. Era imposible que ponían sobre la puerta. No iba a venir un ruido, nadie iba a ver un ruido. Que los apóstoles no estaban, sino todos habían salido huyendo, pues asustados. No estaban para ello. Sin embargo, han pasado 2000 años y en ningún lugar del mundo se han encontrado los restos de Jesús, el cuerpo de Jesús. ¿Okay? Entonces, así que
Grandes líderes han hecho cosas grandes, pero nadie ha hecho lo que Jesús hizo, resucitar de los muertos y transformar a la humanidad. Por lo tanto, es el único líder que ha cambiado la historia y el tema era lo que en verdad es Jesús. Bueno, pues damos gracias a Dios en esta mañana. Espero que esta palabra esté siendo de impacto a todos aquellos que la escuchan. El que quiera oír, el que tenga oídos para oír, oiga, dice la Biblia. Y el que quiera cerrar sus oídos, pues también. ¿Okay? Dios nos ha dado una libre capacidad, un libre albedrío, libre elección para poder decidir entre el bien y el mal. Pero repito, el único que murió en la cruz, resucitó de los muertos, es Jesús. Si hubieran otras alternativas para la salvación, repito, dije, al rico, Abraham le hubiera dado otra alternativa. El ladrón en la cruz, en el último instante, en el último segundo antes de morir, dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús tampoco, solo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así de que solamente en Jesús, por eso somos 100% cristocéntricos. Cristo, aleluya, es el autor y consumador de la fe. No hay otro mediador más que Jesús. No hay otro sacrificio más que el que Cristo es en la cruz. Decir, por ejemplo, que hay otras alternativas es quitarle mérito. Es una blasfemia. Porque eso es decir que Jesús no fue suficiente. Que la muerte de Jesús no fue suficiente. Cuando él mismo dijo, todo se ha consumado. Todo. Ya no hay nada más. Solamente es creer en Jesús y obedecer. Muy bien. Agradecemos antes de orar por las personas. Vemos aquí que, como siempre, el pastor Vidal Trujillo López, de allá de Vallarta, México, siempre está pendiente. Juan Manuel Levita es uno de nuestros líderes que tuvimos al principio aquí en la iglesia. Manejaba la VEN, siempre lo recuerdo. En la iglesia fue un líder bien hasta la fecha. Está en Tijuana, por ahí en Tijuana vive. Eva Duarte dice, bendiciones pastor, que las bendiciones del eterno Dios esté siempre con ustedes. Hermana Sonia Pineda, no se pierde, siempre está cerca. Hoy estamos, repito, jueves, porque casi siempre, últimamente lo hemos estado haciendo los viernes, pero mañana tenemos algo de familia, por eso lo hicimos hoy. Eva Duarte dice, todo tiene un propósito, pastor. Sergio Menéndez Solís, bendiciones, conozco a Sergio Méndez. Tal vez no te vi, pero conozco a tu papá, perfectamente lo conocí, a tu abuelo también. La vida es un regalo maravilloso y hay que dar gracias a Dios. Bendiciones, que Dios lo bendiga. Hay que seguir adelante con la ayuda del Señor. Hermana Eva Duarte. Y aquí estamos viendo a Dolores Alfonso, Débora Sagastume, Glenda Yamilet Cisneros, Carlos Reyes, Pastor Carlos Reyes, bendiciones. Victoria Monroy, mi hermana en Guatemala, y el pastor dije Vidal Trujillo López, Puerto Vallarta, México, gracias a Dios, amén. Al parecer como que el día jueves hay un poquito más audiencia, pero bueno, mientras se pueda, porque casi siempre los jueves tenemos compromisos, y el viernes, pues mañana, como dije, tenemos algo de familia. Por eso estamos haciendo hoy. Pero bueno, vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, si algún hermano en este instante ha sido tocado por tu Espíritu Santo, que este momento, este día, sea el día de su salvación. Cualquier hermano que es amigo, Señor, que esté pasando situaciones difíciles, bendíceles. Oramos por los enfermos, para sanidad, por los presos en las cárceles. Oramos, Señor, por todos los que están pasando situaciones adversas. Oramos por esa guerra interminable allá en Medio Oriente. Oramos por nuestros países, oramos por las autoridades, por el presidente de Estados Unidos, por las próximas elecciones. Oramos por la situación en mi país, Guatemala, tan difícil, tan convulsiva que está. Y ante todo, Señor, para que toques a las autoridades, para que el presidente realmente tenga un encuentro contigo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Y tú, amigo, que has escuchado esta palabra, la pregunta de siempre: si murieres en este momento, ¿a dónde va tu alma? Si murieres en este instante, ¿a dónde va tu alma? Esa es la pregunta. Si no tienes esa seguridad, aunque vayas a una iglesia, puede ser aún hasta cristiano de nombre, aunque vayas a una iglesia, aunque tengas una religión, pero si no tienes la seguridad de tu salvación. Constantemente yo me encuentro con gente que defienden su religión a capa y espada. Pero cuando uno les pregunta dónde iría su alma si muere hoy, no tienen esa respuesta. No hay esa seguridad. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos salvos. Así dice la Biblia. El Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos salvos. Así que si esa es tu situación, solo todo lo que tiene que decir es: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, recíbeme en tu seno, Señor. Sencillo, no tienes que ir al diccionario ni a buscar palabras elocuentes. Así de fácil. Palabras sencillas. Aleluya. Y si lo has hecho de corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados. Nunca será la misma. Busca una iglesia donde puedas crecer. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos dar algún nombre de algunas organizaciones creíbles donde puedas ser discipulado. Y también, Señor, aquellos que están viniendo de nuevo, que se habían apartado de ti, toca sus corazones para que otra vez se levante y con más fuerza en el nombre de Jesús. Aleluya. Muy bien, así que eso ha sido todo por hoy. Nuestra próxima transmisión será el domingo, del templo, a eso del mediodía. Pero por hoy, gracias a las personas que se conectaron. Fidencio Burgueño. Me están diciendo de última hora que el doctor Fidencio Burgueño está escuchando esta transmisión. Gloria a Dios. Doctor Fidencio Burgueño, cuánto estamos pendientes, orando por usted. Dios sabe pues cómo estamos también clamando por su salud. Amén. Así que un saludo hasta San Antonio, Texas. Dios me lo bendiga grandemente. Un gran aprecio para usted. Siempre he dicho que mi familia y yo guardamos mucho respeto por usted. Así que bendiciones y hasta la próxima.